Saludos, buenas tardes. Este es el informe semanal del Movimiento La Rouge. Mi nombre es Denis Small. Hoy es lunes 16 de febrero. Bueno, como hemos estado diciendo, estas semanas estamos pasando por un cambio de fase estratégico a nivel internacional, que en cierto sentido empezó con el ataque el 29 de diciembre del año pasado en contra de la residencia de Putin en Novgorod, en Rusia. Luego el ya infame ataque, la invasión a Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente Maduro, dejando a un país secuestrado, chantajeado. Em, Después de eso, la- el cerco a Cuba, el anuncio el 29 de enero de que cualquier país que le venda petróleo a Cuba será sujeto a aranceles y sanciones y demás, creando una situación donde un país totalmente dependiente de las importaciones de petróleo y para su suministro energético, está en una situación de existencial. Están con la intención de crear en Cuba un Gaza en Occidente. Y realmente no es una exageración, pero eso tampoco es todo, porque lo que se viene, y este es el tema principal que quiero presentar hoy, es todo un plan claramente expresado de convertir a los países del continente en la retaguardia militar de suministro de materias primas para una guerra con China mediante el siguiente paso, que va a ser el intento de imponer la dolarización de las economías. Hay informes, no los tenemos confirmados todavía, pero informes de que para principios de marzo se le impondría eso a Venezuela. Olvídense del Bolívar. Por supuesto, Venezuela está en una condición de neocolonia y es presa fácil para esa operación. Pero viene más que eso. Viene la intención de hacer exactamente lo mismo en una serie de países del continente y es uno de los temas muy probablemente para la discusión a principios de marzo. Creo que está programado para el 7 de marzo en Miami, del presidente Trump con 6 o 7 jefes de Estado de los países de Iberoamérica, incluido Milei de Argentina, obviamente, incluido Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Bukele de El Salvador, Noboa de Ecuador, Tito Asfura de Honduras y el último invitado que parece que ha aceptado es el presidente peruano José Geri. Este es particularmente importante porque uno de los objetivos inmediatos del eje Wall Street City de Londres es acabar con la posibilidad de que el megapuerto de Chancay sirva como puente para todo el continente para la iniciativa de la Franja y la Ruta, conectando un ferrocarril bioceánico que corra de Brasil a Perú a ese puerto de Chancay y utilizar eso para el comercio con Asia y con China en particular. Ahora, la, salió un artículo publicado el 12 de febrero que habla de exactamente de este escenario sin pelos en la lengua. Y voy a citar algunas partes. Ojo que no todos los artículos son igual de importantes. Uno puede encontrar cualquier cantidad de cosas escritas, pero el peso que nosotros le damos a este artículo viene por una serie de razones. Primero, sabemos cuál es la intención de Wall Street y la City de Londres por el hecho del desplome de su sistema financiero bajo el peso de una burbuja especulativa de 2.400 billones de dólares. Eso obliga a ciertos pasos, número uno. Número dos, la revista donde se publica esto es una revista pequeña, pero sabemos que es muy importante en los círculos intelectuales o de la inteligencia militar estadounidense. Se llama Small Wars Journal.
la revista de las pequeñas guerras y ha funcionado, como ellos mismos dicen, para lograr, y esta la cita, la transformación intelectual de las Fuerzas Armadas y las comunidades de seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Y lo han hecho a lo largo de unos 20 años, 30 años. Ahora, esta revista publica un artículo el 12 de febrero con el siguiente título. Ante la lucha futura, o sea, hay una lucha futura, una guerra futura, Washington debería reclutar y ampliar las alianzas regionales para la dolarización. Ahora, es un artículo que revela que este ha sido un plan que han estado elaborando mínimamente desde marzo del año pasado, porque es un artículo largo que se basa en una serie de entrevistas del autor con expertos en dolarización, especialmente usando el caso de Ecuador, hablando con Noboa, hablando con gente en Argentina cercana a Milei. em, y es después de estos 9, 10 meses de preparación que publican este artículo, que es para tratar de definir una línea política económica que viene. Propone lo siguiente. Primero, tienen que imponer a los países de la región abandonar sus monedas nacionales y dolarizarse. Plantean que el ejemplo que tienen es de Ecuador del año 2000, cuando se le impuso a Ecuador la dolarización después de una guerra financiera y corridas en contra de la moneda ecuatoriana. Segundo punto que proponen es utilizar esta dolarización para confiscar las materias primas, los recursos naturales de los países blanco en todo esto, con la idea, y esta es una cita, de garantizar que el hemisferio funcione como una verdadera retaguardia en la guerra entre grandes potencias, cierra comillas, o sea, en contra de China y establecer lo que ellos llaman cadenas de suministros resilientes vinculadas a la retaguardia industrial del hemisferio. Tercer punto, cita textual, atar a estos países al sistema financiero estadounidense para asegurar que China no los atrape a estos gobiernos bajo el pretexto del progreso de la franja y la ruta. Ahora, incorporarlos a sistema del dólar, dolarizar a estos países, quiere decir varias cosas. Para empezar, los vuelve víctimas de ese cáncer especulativo, víctimas directas, porque lo son en la medida en que funcionan en un sistema dolarizado. Pero la dolarización, la eliminación de las monedas nacionales, es la eliminación de la soberanía nacional y es sujetarlos a esa burbuja financiera de 2.400 billones de dólares. Y es como dicen, para garantizar que los recursos naturales no son de esos países, sino que son del aparato militar de economía shaktiana que están armando para lo que dicen explícitamente que es la guerra del futuro próximo en contra de China. Ahora, esto no es un artículo nada más, esto tiene que ver también con la reunión que realizó el secretario de Defensa Hegseth, que fue estoy buscando la fecha aquí, pero fue una reunión de Hegseth con los jefes militares de toda la región, donde los trajo a Estados Unidos para una discusión. No se sabe todos los detalles de lo que hablaron ahí, pero la idea básicamente era una coordinación militar para lo que se viene. Me informa que eso fue el 11 de febrero, más o menos en estos mismos tiempos. Ahora, acordémonos, para quienes piensan que esto es algo que tiene que ver nada más para el hemisferio occidental, que nada más es el corolario Trump del corolario Roosevelt o Donroe, la doctrina Donroe. Esto no es algo que van a aplicar o van a querer aplicar nada más al hemisferio occidental. Quizás como precedente, como lo han hecho con Venezuela y ahora Cuba y ahora lo que se viene, pero nada más es el precedente para la intención con la totalidad del sur global.
y me remonto a lo que dijo el documento de Estrategia de Seguridad Nacional que publicó el gobierno de Trump en diciembre, el 4 de diciembre del 2025. Se elaboró en noviembre, se presentó públicamente el 4 de diciembre. La mayoría de la gente dijo, bueno, este es un documento para la política para el hemisferio nada más, porque se van a distanciar un poco del resto del mundo. Falso, falso. La idea es que es utilizar lo que pueden lograr en el hemisferio occidental como precedente para tratar de lograr lo mismo después en África, Oriente Medio, Asia y demás, y para enfrentar a Rusia y China. Ahora, en la parte del documento de estrategia de seguridad nacional, donde es cierto que la mayoría del texto se aplica al hemisferio occidental, pero luego al final tiene una sección que habla de las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo. En esa parte, ese documento dice lo siguiente. em, con los mercados de capitales más profundos y eficientes del mundo, Estados Unidos puede ayudar a los países de bajos ingresos a desarrollar sus propios mercados de capitales y vincular sus monedas más estrechamente al dólar, asegurando el futuro del dólar como moneda de reserva mundial. Vincular sus monedas más estrechamente al dólar. Y esta es la declaración de lo que es la intención general para el siguiente paso de lo que está ocurriendo. Todo esto, de nuevo, no por iniciativa de Trump. Trump ni sabe lo que está haciendo. Yo creo que él está medio chiflado. Está también totalmente emborrachado de su disque propio poder. Además, lo tienen agarrado probablemente por chantaje por varios de los aspectos del caso Epstein, y además por su propia obsesión con las monedas, el dinero como si eso fuera valor y por lo tanto su obsesión con las criptomonedas. Pero lo que está forzando esta situación, lo que lo está creando, como lo hemos dicho mil veces, es el desplome ineludible del sistema financiero occidental, con todo y sus 2.400 billones de dólares especulativos, lo que ha impuesto el requerimiento, cualquiera que sea el presidente, cualquiera que fuera el canciller de Alemania o el presidente de Francia o imponiendo el requerimiento de economías militares, militarizadas, al estilo de lo que Hjalmar Schacht hizo con la Alemania de Hitler en los años 30, es decir, una militarización acelerada para librar guerras, para saquear, para mantener la burbuja especulativa. Y esto es lo que está pasando. Ahora, no es la primera vez, de ninguna manera, en que esta idea de apropiarse de los recursos naturales de los países del llamado tercer mundo o del sector en desarrollo ha ocurrido. Es más, nos podríamos remontar correctamente a la política elaborada por Henry Kissinger primero como documento secreto en 1974, sí, 1974, y que luego se publicó en el 75 como el documento NSSM 200. Ese documento, NSSM 200, se ha vuelto notorio porque lo que plantea ahí Kissinger es la idea de guerras demográficas. Es una política respecto a los países más poblados del sector en desarrollo, diciendo que tenemos que parar el crecimiento demográfico con todas las medidas que se puedan inventar para garantizar que ellos no tengan los requerimientos de sus propios recursos, porque nosotros, dice Kissinger, en Washington y Londres necesitamos esos recursos. Por lo tanto, hay que imponer una guerra demográfica para apoderarnos de esos recursos. Ahora, sin embargo, el mundo era un poco diferente en el 74, el tamaño de la burbuja no era tan grande y tampoco había en ese momento una alternativa organizada, que es lo que ahora tenemos con la Franja y la Ruta. Y por lo tanto, hoy día, cuando vemos el continente iberoamericano
uno de los blancos muy especiales en todo esto es el puerto de Chancay, por el hecho de que es probablemente la obra más grande que se ha realizado recientemente de colaboración entre China y un país sudamericano de importancia continental y mundial. El problema que tienen es, bueno, ese puerto ya está funcionando, pero si pueden lograr que no se construya también el corredor bioceánico con Brasil, eso es lo que requieren para subyugar por completo al continente. Y por esa y por muchas otras razones, Brasil es el país que está principalmente en la mira después de este primer grupo de 6 o 7, incluido Perú, que acabo de mencionar. Ahora, sobre el tema de la dolarización. Ahora, en el año 2000, cuando Ecuador dolarizó a principios del año, en enero principios de enero del 2000, Lyndon LaRouche inmediatamente hizo una serie de declaraciones sobre eso. El primero fue el 23 de enero del 2000, hablando de la dolarización de Ecuador. Él lo describió como esclavitud, genocidio y una intención de destruir la nación. Dijo, no se trata simplemente de imponer condiciones. El propósito deliberado por parte de personas como las del diálogo interamericano es eliminar la existencia del Estado Nacional de Ecuador. Y si no los detenemos, lo conseguirán. Ahora, unos días antes, no, perdón, un poco después, para el 21 de junio, no fue enero, sino ya en junio de ese año del 2000, LaRouche fue entrevistado, tuvo 2 o 3 entrevistas con la revista peruana Gente. En una de esas entrevistas le preguntaron sobre la dolarización. LaRouche dijo lo siguiente, conste, esto es hace 26 años. Dijo, la política internacional de Wall Street es impulsar la dolarización en el hemisferio e imponer una soberanía cada vez más limitada a los estados de la región. Se podría llamar neocolonialismo. Destruirá por completo a la nación y a su pueblo. Esto equivale a un saqueo directo del pueblo y del país mediante la manipulación de una moneda que el pueblo no controla. En realidad es un método de asesinato en masa si se tienen en cuenta las consecuencias inevitables. Y luego siguió, dijo, la dolarización no es más que otra forma de intentar imprimir moneda ficticia que pueden depositar en los bancos de los banqueros para que estos puedan fingir que no están en bancarrota un día más. Por lo demás, se puede comparar con la burbuja de John Law del siglo XVIII o con la burbuja de los tulipanes del siglo XVII. Es el mismo principio que se aplica a la dolarización, dijo LaRouche. Entonces, esto es lo que estamos viendo inmediatamente en la agenda del enemigo para los países del continente. Y viéndolo ahora sí con la ventaja de poder mirar hacia atrás, unas semanas hacia lo que ocurrió, podemos ver que todo el plan, desde el documento de estrategia nacional, la invasión a Venezuela y luego lo que están haciendo con Cuba, forma parte de una secuencia de acciones planeadas para lograr la guerra en contra de China y Rusia con ataques preventivos de decapitación para lograr que se mantenga a flote a como dé lugar la burbuja especulativa de Wall Street y la City de Londres. Esto tiene sus consecuencias, ni hablar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el caso Epstein? Porque todo tiene que ver con el caso Epstein ahora. Bueno, eh, el caso Epstein, miren, esto es simplemente un escándalo de dimensiones mayores, de un pus, de una inmoralidad asquerosa, pero que se remonta fácilmente 100 años atrás respecto a lo que ha sido la política intencional
especialmente de los británicos, de pederastia desde hace décadas y décadas. Es el caso de la corona británica, el caso del príncipe Andrew no es una anomalía, es algo absolutamente normal y cuando, para ellos, y cuando hablamos del caso Epstein, realmente deberíamos estar hablando no de Epstein, que simplemente es un operativo, sino del caso Maxwell. No nada más de Ghislaine Maxwell, la que trabajó con él en todo este asunto, su disque novia, sino la familia Maxwell de los medios de comunicación directamente vinculados a la corona británica, que son un centro de poder extremadamente importante. Ahora, podríamos tomarnos una semana entera para hablar de unos cuantos escándalos que ya han salido a flote. Eh, y es importante conocer lo que está pasando, pero enfocar muy bien cuál es el objetivo estratégico. Si no nos perdemos en el horror de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo y de las víctimas. Son importantes las víctimas, eso es bien significativo, pero el objetivo estratégico es más importante aún. Pero veamos unos casos. El gobierno de Starmer casi cayó y puede caer todavía en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Mandelson, el que él nombró como el embajador de Estados Unidos, ha estado en el centro del escándalo Epstein por décadas, uno de los operativos. Luego, un caso muy importante es el del secretario de Comercio Lutnick en Estados Unidos. Ahora, Lutnick vino al gobierno de Trump de la empresa Cantor Fitzgerald, un fondo de especulación, pero no nada más eso. Primero lo que dijo Lutnick es que, pidió disculpas, pero él no tuvo relación con Epstein después de que lo habían ya acusado formalmente de los diferentes crímenes y demás, que fue en el 2009, cuando lo encontraron culpable. Pero es una mentira lo que ha salido ahora que Lutnick mantuvo relaciones hasta el 2014 y creo que hasta el 2016 viajando a la isla de Epstein. Este, y Lutnick es una de las dos personas claves que convencieron a Trump de la importancia de las criptomonedas, porque Trump entró en contra de las criptomonedas y él ahora está respaldando eso totalmente. Se ha vuelto política nacional. Lutnick es uno de los que hizo eso. Cantor Fitzgerald es el controlador de las criptomonedas Tether, una de las más grandes en monedas estables. Entonces, y claro, también el caso de Lutnick es una de las personas que más ha impulsado toda la idea de los aranceles, las sanciones y todo lo demás. Así es que esto nos empieza a dar una idea de cómo funcionan estas redes. Tienen que ver con la política británica de eugenesia, simplemente se los menciono y van a ver más documentación que publicamos. Y todo se remonta, como lo comentábamos la semana pasada, a una filosofía del radicalismo liberal, el empiricismo radical británico de Hobbes, de Locke, de Hume y demás, donde definen al hombre como simplemente un animal que funciona en base a sus pasiones, es decir, sus deseos carnales y de lujuria y todo lo demás, y no como un ser capaz de ideas creativas. Por lo tanto, proponen como solución a los desequilibrios que esto puede promover un leviatán, como dice Hobbes, un dictador, como quieren imponer ahora a nivel internacional. Se remonta todo eso a ese concepto filosófico. Ahora bien, ¿qué pasó en la reunión de Múnich, en la reunión de seguridad de Múnich? Bueno, lo más importante son los dos temas que no hablaron. A veces lo más importante es lo que no se dice. Nadie dijo una sola palabra, por lo menos on the record, quién sabe qué hablaron en los pasillos, pero no se habló del caso Epstein. Para nada, porque la gran mayoría, si no todos, están involucrados en el tema Epstein. Número uno. Número dos, nadie habló del elefante que está en la cocina. El hecho de que estamos ante un crack financiero
que las criptomonedas, que es simplemente el último o el más reciente de los flujos financieros monetarios de especulación para tratar de mantener esa burbuja especulativa, se ha colapsado recientemente. Pero nadie habló de eso de ninguna manera, aunque son los dos temas que estaban definiendo todo. Más bien enfatizaron el hecho de que eh, lo que tenemos que hacer es en Europa montar un aparato militar capaz de agredir a Rusia, y lo dijeron así. Starmer, por ejemplo, dijo, los británicos que no tienen casi fuerzas armadas, dijo, Rusia ha demostrado, no, primero dijo, Gran Bretaña debe estar preparada para luchar. Rusia ha demostrado su apetito por la agresión. El camino a seguir es recto y claro. Debemos construir nuestro propio poderío militar porque esa es la moneda de cambio de la época, dijo Starmer. Y dijeron cosas parecidas Ursula von der Leyen y demás. Se ha comentado mucho sobre el discurso que pronunció Marco Rubio en esa reunión, de que fue un poco menos agresivo que J.D. Vance en contra de los europeos y un poco más calmado en ese sentido. Pero honestamente me parece de importancia menor. Simplemente es el mismo vino en una botella nueva, es la misma política, pero con ropaje un poco diferente. Y les está diciendo a los europeos que se tienen que sumar al proyecto que ya han anunciado a través del gobierno de Trump, que es esto que les acabo de decir, que es la política de Wall Street y la City de Londres y de agresión en contra de Rusia y China. Creo que el único discurso realista que se dio en Múnich fue el de Wang Yi, el canciller chino, que advirtió sobre el resurgimiento del militarismo japonés y advirtió de una manera contundente. Acuérdense que China fue invadida por Japón, Taiwán era colonia de Japón, que hubo un genocidio en China tan grande o mayor que el que realizaron los nazis en Europa. Wang Yi dijo lo siguiente: Japón invadió China y atacó Pearl Harbor con el pretexto de una supuesta crisis de supervivencia. Si Japón vuelve a sus antiguos métodos, se condenará a sí mismo. Si vuelve a correr riesgos, perderá aún más rápido y sufrirá una derrota aún más aplastante. Dijo, las ambiciones inquebrantables de Japón de invadir y colonizar la isla de Taiwán, así como el espectro persistente de un resurgimiento militarista, es inaceptable. Entonces, una advertencia clara porque hay ese aspecto del resurgimiento también. Unos días antes de la conferencia de Múnich, en una reunión tan importante como esa, pero más privada, fue la reunión de la OTAN el 12 de febrero en Bruselas. Y ahí el discurso más importante fue el de Elbridge Colby, el jefe de política pública del Pentágono, o sea, el encargado de la definición de política, de la definición de políticas del Pentágono. Y en un discurso él dijo lo siguiente: ahora estamos viviendo un periodo de profundos cambios estratégicos. Se ha vuelto la política de poder y se está volviendo a emplear la fuerza militar a gran escala, cosa que provocó que Ryabkov, el vicecanciller ruso, dijera en estos días que estamos viviendo un periodo de graves turbulencias. La fuerza se ha convertido, dijo, en el principal instrumento de política exterior de Washington, y el gobierno de Trump está haciendo lo que parecía impensable hace un año. Ahora, ese es el cuadro principal. Están las negociaciones y las amenazas con Irán, están las negociaciones y las amenazas también respecto a Ucrania. Todo eso está ocurriendo, pero lo más importante de todo es el fin del acuerdo de New START, porque eso ha creado las condiciones ya de una no militarización, sino militarización con armas nucleares. Ahora, nada de esto nos debe sorprender, tampoco nos debe paralizar o ponernos pesimistas. Es exactamente lo que era
un hecho ineludible si no se cambiaba la estructura, la arquitectura financiera, económica y de seguridad, y es exactamente lo que había pronosticado LaRouche que iba a ocurrir. La solución también está sobre la mesa desde décadas atrás, y tenemos que abordar eso de la manera clara en que lo está haciendo el Instituto Schiller y Helga Sepp-LaRouche. Se requiere en estos momentos una alternativa a este sistema que se está hundiendo. Son los mismos dueños del dólar los que están hundiendo el dólar con lo que están haciendo. En la medida en que ellos insisten que todo el mundo tiene que someterse a este cáncer especulativo, simplemente están acelerando su propia destrucción. Pero los BRICS están desarrollando alternativas, hay discusiones que están avanzando. LaRouche y el Instituto Schiller ha planteado y las propuestas de cómo crear un sistema financiero alternativo de desarrollo y de emisión de crédito, en particular de los países del sur global, y importantísimo para abordar y bregar con este peligro de guerra, que estas voces del sur tienen que ofrecer esta alternativa y convencer a la población de Estados Unidos, a la población de Europa, que esto está en el interés de estas naciones. No está en el interés de Wall Street, no está en el interés de la City de Londres, no está en el interés de la clase Epstein, pero el mero hecho de que este escándalo del caso Epstein ha creado ganas de vomitar políticamente en la población normal de Estados Unidos y de Europa, abre las posibilidades de presentar, no crear más escándalos y decir que mal están las cosas, sino de proponer soluciones y alternativas, cosa que estará sobre la mesa de discusión en la mesa redonda de la EIR el 2 de marzo, con ponentes de todos los países bueno, no todos los países del planeta, pero de importantes países con la voz alternativa y las soluciones. De Rusia, de China, de Estados Unidos, de Alemania, bajo el liderato de Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller, y es una conferencia al que los invito todos, porque si no paramos este proceso que está ocurriendo con esta intención de dolarización, se acabó la soberanía. Mejor hay que acabar con este sistema caduco, genocida y perverso de lo que podemos denominar la clase Epstein de la City de Londres y de Wall Street.